Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 29 de nuestro curso MuseTube, el curso donde estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado para que te conviertas en todo un experto de este software de edición de partituras. En este vídeo vamos a ver uno de los temas que siempre me han parecido más interesantes y es el tema de las tonalidades, las armaduras y la transposición. Es verdad que podía haberlo hecho en 3 vídeos diferentes, pero realmente creo que están tan relacionados entre ellos que he preferido juntarlo todo en un mismo vídeo. Por tanto, como digo, vamos a ver varios temas. Empezaremos por armaduras personalizadas, cómo crearlas, eliminarlas, etcétera. Continuaremos viendo transposiciones tanto de notas como de instrumentos y por último veremos algún elemento suelto como pueden ser las líneas de octava, enarmónicos, etcétera. Vamos a intentar ver todo eso de la forma más clara posible, ya que es un tema que a veces genera muchas dudas. Nos vamos al ordenador y comenzamos. Si recordáis, en uno de los primeros vídeos que veíamos cómo crear una partitura, voy a añadir, por ejemplo, una trompeta y un piano. Si en vez de dar a hecho dábamos a siguiente, aquí teníamos la parte de la armadura. En su momento lo vimos muy de pasada, simplemente para que supieseis que haciendo clic aquí podíamos elegir cualquier tipo de armadura, pero realmente, y como todas las opciones que aparecen aquí, todo esto es modificable. Pero simplemente quiero que recordéis que desde aquí, por ejemplo, podíamos haber elegido la armadura de sol mayor. Ahora sí, ya cuando demos a hecho, automáticamente el piano, y digo el piano porque ahora hablaremos de por qué la trompeta tiene una armadura totalmente diferente, está con la armadura que hemos elegido, es decir, un sostenido o lo que es equivalente a sol mayor o mi menor. He decidido utilizar una trompeta para que veáis cómo la armadura siempre va a ser diferente a la del piano, por lo que aunque todavía no voy a contar cómo funciona esto, lo contaré a la mitad del vídeo más o menos, sí quiero que veáis que según voy cambiando la del piano se va cambiando la de la trompeta también, aunque nunca van a coincidir o nunca deberían coincidir. Y lo primero que vamos a ver es cómo cambiar la armadura una vez ya hemos pasado del menú ese inicial donde la elegíamos. Como siempre, si nos vamos al menú de paletas, voy a cerrar todo esto que tengo abierto del vídeo anterior y nos vamos a la parte de armaduras. Como veis, tenemos aquí de forma similar a como lo teníamos en la ventana anterior todas las armaduras que podemos elegir. Y al igual que siempre, las dos opciones para cambiar un elemento es hacer clic sobre el elemento que queremos modificar, venirnos a la armadura y hacer clic sobre él y automáticamente se nos modifica, o la segunda opción es hacer clic y sin soltar arrastrar hacia donde queramos y vemos como igualmente se nos modifica. De forma similar podríamos poner un cambio de tonalidad a mitad de la partitura de la misma forma. Hacemos clic sobre el compás donde queremos que comience la nueva armadura y hacemos clic sobre la armadura deseada, por ejemplo un sostenido, y vemos que a partir de ahí se nos cambian todas las armaduras desde aquí hacia adelante. Si en algún momento quisiésemos eliminarla, sería tan sencillo como hacer clic sobre cualquiera de ellas y pulsar sobre el botón suprimir. Eso sí, la armadura inicial no se puede suprimir. Como veis, me aparece un mensaje para decirme que no la elimine, sino que si no me interesa, simplemente la cambie por otra tonalidad. Si en este caso yo quisiese que el piano no tuviese armadura, sería tan sencillo como elegir la de do mayor o la menor, que no lleva ningún sostenido ni ningún bemol, y hacer clic sobre ella, y de esa forma nos desaparecería. Realmente hay una función avanzada, voy a poner por ejemplo por aquí un bemol para que nos muestre algo, de ocultar las armaduras, y es yéndonos con el botón derecho, propiedades de pentagrama o parte, y aquí en propiedades avanzadas de estilo, como veis tenemos la opción de mostrar la armadura u ocultarla. Podríamos ocultarla, que no eliminarla, y vemos que automáticamente nos desaparece. Sin embargo, yo recomiendo dejarla, no le veo mucho sentido a ocultar esa armadura. Por otra parte, si coincide que justo el cambio de armadura se produce a la vez que un salto de sistema, por ejemplo, imaginaos que aquí abajo pongo un cambio de armadura, pasamos a un sostenido, por ejemplo, se crea lo que se llama una armadura de cortesía, es decir, justo en el compás de antes nos aparece la nueva tonalidad, de forma que cuando el músico venga leyendo sepa que en cuanto salte de sistema va a haber un cambio de armadura, simplemente por ayudarle. Bien, pues podemos hacer que esta armadura de cortesía no se muestre desde formato, estilo, y en el apartado de página, si nos vamos aquí abajo,
vemos que tenemos mostrar armaduras de cortesía. Si lo desmarcamos, vemos que automáticamente no desaparecen las 3 armaduras. Yo personalmente recomiendo siempre dejarlo para ayudar al instrumentista. Damos a aceptar para cerrar esta ventana. Y deciros que esto igualmente podríamos haberlo hecho desde aquí. Si hago clic directamente en la clave, nos vamos a propiedades, vemos que aquí aparece mostrar la armadura de cortesía en el sistema anterior. Si lo desmarcamos, vemos que automáticamente también desaparece. Podemos hacerlo desde las dos formas. Voy a eliminar este cambio de clave, simplemente hago clic y suprimir con el teclado para pasaros a contar una duda que me habéis preguntado varias veces. Y es la de la posibilidad de elegir armaduras locales. ¿Qué significa esto? Normalmente, por ejemplo, en un piano, lo normal es que las dos manos o los dos pentagramas estén afinados en la misma tonalidad, pero podemos tener el caso para algunos tipos de música en el que no queramos que esto se cumpla. Si os dais cuenta, yo en cuanto cambio una de las manos, automáticamente también se me cambia la otra, pero imaginaos que yo las quisiese tener de forma independiente. Para ello lo que tenemos que hacer es elegir la armadura que queramos, por ejemplo esta, un bemol, y si la arrastro vemos que automáticamente se nos seleccionan los 3 pentagramas. Sin embargo, si yo ahora pulso la tecla de control, vemos como automáticamente solo se me marca uno de los pentagramas. Si yo lo subo arriba, igualmente se me marca solo uno de los pentagramas. Esto es lo que se llama cambio de armadura local. Si yo ahora, cuando tengo seleccionado solo un pentagrama, suelto el clic, vemos que automáticamente se me ha cambiado la parte de clave de fa a un bemol, mientras que la partitura de la mano derecha sigue con un sostenido. Voy a deshacer esto, ¿vale? Porque realmente era solo para contaros el ejemplo. Y ahora os quiero hablar de este botón aquí que aparece que dice más. Si hago clic sobre él, me da la opción de crear una nueva armadura. Y si hago clic sobre él, se me abre esta ventana, donde, como dice el botón, podemos crear una armadura personalizada. Por ejemplo, podríamos crear una armadura de 9 sostenidos o incluso utilizar los dobles sostenidos o doble bemoles a la hora de crear una partitura. El funcionamiento es muy sencillo, simplemente hacemos clic sobre el elemento que queremos añadir y lo colocamos donde queramos. Es verdad que se ve un poco mal porque se ven 2 sostenidos, pero realmente lo importante es el de abajo de la derecha, no el de arriba de la izquierda. De forma que si yo, por ejemplo, quisiese crear una armadura clásica, pues empezaría siempre con el fa sostenido, que sería ahí, y de esa forma, por ejemplo, podría arrastrar ahora el do, etcétera. Pero realmente no tenemos que cumplir los estándares. Todos sabemos que los sostenidos siempre tienen un orden determinado: fa, do, sol, re, la, mi y si. Pero yo aquí, por ejemplo, perfectamente podría crear un sostenido en el mi grave, de forma que yo podría crear la armadura personalizada que yo quisiese. Simplemente cuando la tuviésemos acabada, damos clic sobre añadir y automáticamente se nos viene aquí la nueva armadura. De esa forma ya podríamos agregarla donde quisiésemos. Otro aspecto que podemos controlar en los cambios de armadura a mitad de partitura es si, por ejemplo, yo aquí tengo 4 sostenidos y pasamos, por ejemplo, a 2 bemoles. Como veis, en la parte de trompeta lo que hace es que me marca B cuadros para indicarme que todo desaparece, pero en la parte de piano, por convención, solo marca la nueva armadura, a no ser que fuese sin nada, que entonces sí me marcaría los B cuadros. Bien, todo esto lo podemos controlar. Si nos vamos a formato, estilo, al apartado de alteraciones, vemos que tenemos aquí una opción que dice B cuadros en armaduras. Como veis, por defecto solo se muestran los B cuadros cuando hay un cambio a do mayor o la menor, que es justamente el cambio que hay en la trompeta. Por eso nos marca todos los B cuadros. Sin embargo, si también quisiésemos mostrar los B cuadros en el ejemplo de abajo, tendríamos que seleccionar una de estas dos opciones. Y como veis, automáticamente se me marcan los 4 B cuadros de los sostenidos. Si queréis saber la diferencia entre estas dos, voy a hacer un cambio de clave para que se vea más claro. Vamos a poner, por ejemplo, que pasamos de 4 sostenidos a 2 sostenidos, ¿vale? Y si ahora me vuelvo a formato estilo, si damos a antes de la clave, si se cambia a menos sostenidos, como en este caso efectivamente estamos cambiando a menos sostenidos, se muestran los B cuadros antes de la clave. Y la otra opción es simplemente que se muestren los B cuadros después de la clave. A mí personalmente me gusta más la primera opción porque me parece más intuitiva y clara. Y ahora ya sí nos metemos de lleno en esta diferencia que hay entre la trompeta y el piano en cuanto a la armadura. No voy a extenderme demasiado en teoría musical porque no es el cometido del curso, pero para todos aquellos que no lo sepáis, los instrumentos por defecto están afinados en una tonalidad. Muchos de ellos es lo que se llama que están afinados en do, es decir, al igual que el piano. Y todos los instrumentos que incorporemos en esta partitura que estén afinados en do tendrán la misma armadura que el piano. ¿Qué significa estar afinado en do? Que si tú en el piano
pulsas la tecla Do y en ese otro instrumento tocas un Do, la nota que suena es la misma. Sin embargo, hay ciertos instrumentos, que es lo que llamamos instrumentos transpositores, donde esto no se cumple. Y la trompeta es un ejemplo de ello. Si tú a un trompetista le dices que te dé un Do y lo comparas con el Do que suena en el piano, vas a ver que la nota que suena no es la misma. Aunque el trompetista está dando un Do, el sonido que realmente está sonando es un Si bemol y coincide con el Si bemol del piano. Por eso decimos que la trompeta está afinada en Si bemol. Por tanto, en el momento de elegir instrumento en MuseScore, vuelvo con la tecla I al panel de instrumentos. Si yo aquí pongo trompeta, como vemos, por defecto está en Si bemol, ya que podríamos decir que es la afinación más típica de la trompeta, pero tenemos otras afinaciones, unas más típicas y otras menos. Si por ejemplo elijo una trompeta en Do, que como digo está afinada igual que el piano, y la agrego, si ahora doy a aceptar, vemos que la trompeta en Do coincide en armadura con el piano. Es decir, si a un trompetista que tiene una trompeta en Do le dices que dé un Do, va a sonar el mismo Do que si lo toca el piano. Pero si se lo dices al trompetista que tiene la trompeta en Si bemol, aunque él esté dando un Do, lo que realmente sonará, como decía, es un Si bemol. Podemos hacer una prueba muy simple. Voy a quitar todas las armaduras para dejarlo lo más sencillo posible y ahora podemos comparar los sonidos. Si yo, por ejemplo, en el piano escribo un Do y lo escribo igual en la clave de Fa, ¿vale? Suena diferente octava, pero la nota es la misma. Y si ahora lo añado en la trompeta en Do, vemos que este Do suena exactamente igual que este Do. Sin embargo, si me vengo a la trompeta en Si bemol y pulso un Do, vemos como la nota no es la misma. Como decía, aunque el trompetista está leyendo un Do y tocará un Do, dado que la trompeta está en Si bemol, lo que suena es esto. Y eso coincide con el Si bemol del piano. Si esto lo bajo a Si bemol, vemos como ahora sí coincide. Por eso decimos que esta trompeta está en Si bemol. Lo bueno de MuseScore es que las partituras no las adapta directamente para que no tengamos que pensarlo. Es decir, en cuanto incluyes una trompeta en Si bemol, automáticamente él hará que suene en Si bemol y directamente nos ajustará la tonalidad para que también esté en Si bemol. En este caso, dado que la trompeta está en Si bemol, si calculamos cuál es el intervalo entre el Do, que es la del piano, y el Si bemol, que es la de la trompeta, nos daremos cuenta de que hay dos semitonos o un tono. Es decir, si nos venimos en la trompeta y hacemos clic con el botón derecho, propiedades de pentagrama o parte, vemos que aquí abajo donde aparece transposición, esto MuseScore nos lo configura de forma automática. Y si nos damos cuenta, lo que nos está diciendo es que la trompeta está una segunda mayor por debajo del piano. Sin embargo, si nos venimos a la trompeta que está afinada en Do, vemos que la parte de transposición está exactamente a 0, es decir, igual que el piano. Si yo ahora llegase, por ejemplo, a esta trompeta en Do y lo modificase y le pusiese segunda mayor hacia abajo, automáticamente vemos cómo nos la convierte en Si bemol, obviamente habría que cambiar el nombre, y automáticamente la armadura pasaría a ser la misma que la de la trompeta en Si bemol. Voy a dejar esto como estaba para tener la diferencia entre ambas. Y si os preguntáis por qué en una hay un sostenido y en otra hay un bemol, deciros que lo que ahí está contando son esos dos semitonos de diferencia. Es decir, el piano tiene un bemol y por tanto podemos decir que está afinada en Fa mayor, y dado que la trompeta está un tono por debajo, tenemos que añadirle ese tono que nos falta, por lo que nos lo pone un tono por encima del piano, por lo que en vez de en Fa mayor nos lo pone en Sol mayor, cuya armadura es un sostenido. Otra opción a la hora de componer, por ejemplo, o a la hora de transcribir una partitura, imaginaos que nos viene todo el guión con instrumentos en Do, es el de utilizar esta opción que viene aquí abajo, y es la afinación de concierto. ¿Qué es la afinación de concierto? Lo que hace esto es que nos ignora la transposición de cada uno de los instrumentos, de forma que nos pone todo a la misma tonalidad y con las mismas notas, de forma que eso puede ser más sencillo a la hora de componer. Por ejemplo, si yo hago clic sobre afinación de concierto, como veis automáticamente la trompeta en Si bemol se nos ha afinado en Do. Realmente esto es solo una vista. En el momento en que lo desmarcásemos volvería a afinarse en Si bemol, pero obviamente es mucho más fácil, por ejemplo, componer así. Si yo quiero llegar aquí, voy a borrar todo, y quiero que el primer acorde sea un acorde de Do mayor, para mí es mucho más sencillo llegar aquí y poner un Do. Aquí, por ejemplo,
poner otro do, aquí poner un mi y aquí poner un sol. De forma que si yo lo reproduzco, me suena el acorde de do mayor. Luego ya, una vez que tuviese mi partitura terminada, podría quitar la afinación de concierto y automáticamente la trompeta en si bemol se me ajustaría tanto en armadura como en nota. Realmente aquí ya no tenemos un mi sino un fa sostenido, pero es mucho más difícil pensar cómo sería el intervalo de do mayor si tenemos mezclados instrumentos transpositores con otros que no lo son. Voy a borrar todo esto. Y ahora vamos a hablar de transposición. ¿Qué es transponer? Básicamente consiste en subir o bajar todas las notas, bien de una selección o bien de la obra completa, a un intervalo determinado. Vamos a empezar por lo más fácil y es transponer una única nota. Por ejemplo, imaginaos que yo aquí tengo un sol. Pues la forma más sencilla de transponer por semitonos, es decir, de ir subiendo y bajando por semitonos, es mediante el teclado con las flechas hacia arriba y hacia abajo. Según voy dando hacia arriba, va subiendo por semitonos, y si voy dando hacia la flecha hacia abajo, va bajando también por semitonos. Como veis, cuando subo son sostenidos, mientras que cuando bajo son bemoles. Otra opción es subir por notas diatónicas. ¿Qué significa esto? Subir por notas ignorando los sostenidos y los bemoles. Para ello tenemos que pulsar Alt, Mayús y la flecha hacia arriba o hacia abajo. Y de esa forma vemos cómo hemos ido subiendo por notas y no por cromatismo. Por último, otra posible transposición es por octava, es decir, ahí tenemos un fa agudo que si lo queremos bajar a una octava podemos hacerlo con control y flecha hacia abajo o control y flecha hacia arriba para subirlo de octava. Obviamente estos son transposiciones muy típicas pero muy sencillitas. MuseScore tiene aparte una ventana mucho más potente para controlar las transposiciones. Para ello lo primero que voy a hacer es dejarme una armadura sencillita y ahora añadir varias notas. Voy a poner la afinación de concierto para no tener que preocuparnos de la armadura en si bemol, ¿vale? Y ahora ya sí, con esto creo algunas notas más. Como veis, lo he hecho de la forma más sencilla posible, es decir, he creado escalas de do mayor y estamos afinados en una tonalidad de do mayor. De esa forma será más sencillo ver cómo funcionan las transposiciones sin hacernos lío con las diferentes armaduras. Como decía antes, MuseScore tiene una herramienta muy potente que podemos encontrar desde herramientas transportar. Y paso a contaros qué hace todo esto. En primer lugar, deciros que hay dos tipos de transposiciones. La parte superior habla de transposición cromática, es decir, a nivel de semitono, y la segunda parte habla de transposición diatónica, es decir, a partir de notas, ignorando los sostenidos y los bemoles. Por último, tenemos una opción donde simplemente podemos elegir si queremos transponer los símbolos de acordes, que dado que no tengo ninguno, voy a crearme uno. Por ejemplo, aquí, con control K, voy a elegir un acorde de do mayor, y con control derecha paso al siguiente compás, y aquí por ejemplo voy a elegir uno de sol, uno de do, uno de sol, uno de do y uno de sol, y el resto de la partitura la voy a eliminar. Vale, y ahora aquí podemos empezar ya a transportar. Como decía, como está marcada la opción de transponer los símbolos de acordes, significa que estos símbolos que tengo aquí de do mayor, sol mayor, etcétera, también se transpondrán. Por último, tenemos la última opción de usar doble sostenido y doble bemol, o si preferimos utilizar solo sostenidos y bemoles simples. Esto ya a la elección de cada uno en función de lo que queréis utilizar. Y empezamos con la parte cromática. Aquí, como decía, tenemos una partitura afinada en do mayor y podemos llevarla a la tonalidad que queramos. Obviamente tenéis que tener ciertos conocimientos para saber cada tonalidad a qué armadura representa. Pero eso, si no lo sabéis, lo podéis buscar en internet, que es muy sencillo. Igualmente, si os venís aquí encima, podéis ver cómo MuseScore nos da la pista. Sol mayor y mi menor tiene un sostenido, fa mayor y re menor tiene un bemol, etc. Volvemos a la ventana y lo que os decía, imaginad por ejemplo que queremos llevarlo a re mayor. Re mayor son dos sostenidos, por lo que si hacemos clic aquí y lo dejamos en la más cercana, lo que hará es que nos subirá todas las notas un tono para llevárnoslo de do mayor a re mayor. Si lo hacemos ascendente, hará lo mismo, ya que la más cercana es la ascendente, es decir, subir un tono, y si lo ponemos como descendente, lo que hará es que nos bajará una séptima. Es decir,
al re inferior. Por hacer la prueba vamos a hacerla ascendente y tenemos que elegir si queremos o no queremos transportar las armaduras. En el caso de que lo dejemos marcado, automáticamente, como digo, nos pasará a re mayor, que corresponde con do sostenidos. Pero si lo quitamos, simplemente nos hará la transposición de las notas dejándonos la armadura tal cual está. Por lo tanto, todos los fas y todos los dos nos aparecerán como sostenidos. Vamos a hacer varias pruebas para ir viéndolo. Damos a aceptar según está y como vemos lo que nos ha hecho es ponernos los dos sostenidos, subirnos un tono las notas y modificarnos los acordes. Voy a deshacer, ¿vale? Para dejarlo como estaba. Vamos a volver a la ventana de antes y volvemos a transportarlo a re mayor, pero ahora de forma descendente, sin transportar las armaduras y sin transponer los símbolos de acordes, es decir, todo lo contrario a lo que hemos hecho antes, para ver la diferencia. Si ahora damos a aceptar, vemos que automáticamente nos ha bajado hasta un re grave, es decir, nos ha bajado una séptima. Los fas y los dos, igual que antes, nos los ha alterado, pero ahora nos muestra las alteraciones accidentales, dado que la armadura no nos la ha modificado, ya que no le hemos marcado el check de modificar armadura. Igualmente, como veis, los acordes que tenemos encima no nos los ha modificado porque le hemos desmarcado el check de modificar acordes. Voy a deshacer con control Z y volvemos de nuevo a la herramienta de transportar. Creo que esta parte está bastante clara. Vamos a pasar a por intervalo. En el caso de dar clic por intervalo ya nos olvidamos de la parte de arriba y aquí simplemente le decimos el intervalo al que queremos subir o bajar. Por ejemplo, imaginaos que estamos en do mayor y queremos subir a sol mayor. De do mayor a sol mayor tenemos una quinta justa. Por tanto, si yo aquí selecciono quinta justa ascendente, lo que nos hará es que este do, por ejemplo, pasará a ser un sol, un la, un si, un do, etc. Y la armadura, dado que tenemos transportar las armaduras marcado, nos lo dejará en sol mayor o lo que es lo mismo con el fa sostenido. Si hago clic sobre aceptar, vemos como efectivamente ha ocurrido todo eso. Del do nos ha pasado al sol y así etcétera hacia la escala de sol mayor, nos ha modificado la armadura y nos ha modificado los acordes. Deshago nuevamente y volvemos a herramientas transportar. Si nos vamos a la parte de diatónicamente, como veis aquí no tenemos tantas opciones de segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, etcétera, dado que aquí ya no entran en juego las alteraciones, sino simplemente el intervalo. Es decir, pasar de do a mi, o de do a fa, o de do a sol, pero no tenemos el juego que teníamos aquí en por intervalo de subir a una aumentada, una disminuida, una justa, etcétera. En este caso, por ejemplo, podemos subir a una tercera y como digo, aquí no es tercera mayor o menor, no sería subir a mi bemol o mi natural. Como es diatónico, directamente subiremos al mi natural. Simplemente damos a aceptar y vemos como automáticamente todas las notas nos las ha subido. En este caso, como veis, no tiene sentido cambiar la armadura porque no estamos modulando entre dos tonalidades, simplemente estamos subiendo o bajando las notas de forma diatónica. Por último, quería comentaros un par de cosas más relacionadas directamente con esto. El primero es el uso de línea de octava. Imaginaos que toda esta partitura, la de la trompeta en do, quisiésemos tocarla una octava por encima. Una opción podría ser, por ejemplo, elegir la trompeta en do y, como hemos dicho antes, con control y flecha hacia arriba subir una octava. ¿Qué problema hay? Que esto puede ser que sea un poco más difícil de leer que lo que teníamos antes, por lo que una herramienta que se utiliza mucho en música y que tenemos disponible en MuseScore es la línea de octava alta u octava baja. Si yo deshago esto, ¿vale? Y reproduzco esto, vemos que son notas graves. Si yo ahora me vengo al menú de paletas, cierro este, me voy a líneas, vemos que tenemos aquí uno que dice octava alta, octava baja y bueno, 2 octavas. Si yo selecciono todos estos compases y automáticamente hago clic sobre octava alta, nos aparece esa línea, de forma que si hago clic sobre las notas, ahora sí suenan a una octava alta. Es una forma muy común de transportar una octava sin tener que ver todas las notas en posiciones por encima o por debajo del pentagrama. De esa forma, para el instrumentista es más sencillo de leer, pero sabe que tiene que tocar una octava alta. Lo otro que quería enseñaros, aunque ya lo vimos en el vídeo de los atajos de teclado, es que si por ejemplo yo tengo aquí estas 4 notas y las subo un semitono, vemos que se nos queda fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Pero imaginaos que nos gustaría tenerlo como bemoles. Podríamos ir uno por uno cambiándola, pero realmente hay una forma más rápida. Voy a deshacer esto para dejarlo como estaba y es el uso del atajo de enarmónicos. ¿Qué es eso? Si yo hago clic sobre el compás y pulso la tecla J,
automáticamente todos los sostenidos me los convierte en bemoles y viceversa. En este caso, al tener también seleccionado esta nota, nos ha hecho otro enarmónico que también podríamos modificarlo y cambiarlo al que prefiriésemos. Pero lo importante es que sepáis que con la letra J podéis intercambiar entre sostenidos, bemoles, dobles sostenidos y doble bemoles en el caso en el que aplicase. Por último, si queremos que MuseScore nos ajuste todos los sostenidos y todos los bemoles en función de la armadura que hay y de lo que se considera más correcto, podemos seleccionar la armadura completa mediante Control A, irnos a herramientas y como veis aquí aparece reescribir alturas. Si hacemos clic sobre este botón, automáticamente vemos que él nos lo coloca en la forma que considera más óptima. En este caso, una nota natural y 3 sostenidos. Pero si aquí, por ejemplo, tuviésemos una armadura con bemoles y hacemos Control A, herramientas, reescribir alturas, vemos que automáticamente nos los ha adaptado para que tenga más sentido con la armadura que tenemos. Y hasta aquí el vídeo de armaduras, tonalidad, transposición en armonías, intervalos. Yo sé que es un vídeo un poco espesito, pero a mí a la vez me parece muy interesante el saber cómo funciona internamente la transposición tanto de instrumentos como de partituras. No dudo que este vídeo pueda suscitar muchas dudas, así que te invito a que lo dejes en un comentario e intentaré ayudarte todo lo que pueda y hasta donde lleguen mis conocimientos. Igualmente, si te gusta este tipo de vídeos, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita y de esa forma, ya lo sabes, YouTube te irá avisando semana tras semana según voy subiendo vídeos de este curso de MuseScore. Así que no me entretengo más, lo dejamos por aquí, que creo que ha sido un vídeo ya bastante espeso y nos vemos muy pronto con muchos más vídeos. ¡Hasta pronto!